Z, el experto en comunicaciones, José Cruz. Gary Rodríguez. Buenos días, licenciado. Hablando de las historias y las anécdotas de amigo en común y amigo en común. Saluda al licenciado Edgar Vega Pabón. Enrico Valenzuela. Buenos días, Gary. Buenos días. El presidente de los Estados Unidos tiró uno de sus ya habituales tweets en contra de Puerto Rico. Siempre que habla de Puerto Rico busca darle un zarpazo a la alcaldesa de San Juan, que se ha convertido en portavoz del Partido Demócrata en contra de él. Y ese tiroteo, yo tengo dos planteamientos. Trump puede decir lo que le da la gana a los puertorriqueños en términos en que en su mentalidad eso no le representa el voto. Sí, eso yo creo que hay que... Eso, a menos, sacando los que pueden votar por él, en términos electorales. Entonces yo estaba hablando con una amistad y decía, mira, si tú crees que la hora está a gatillo suelto, happy trigger con el Twitter, si gana, que no va para la reelección del 2020 al 2024, eso va a ser adiós luz que te apagaste. Segundo, el asunto de que Puerto Rico tiene que jugar esto estratégicamente en términos del gobierno, porque él es el que tiene la pluma del dinero para que lleguen los fondos de recuperación y no tengamos en esta situación. Así que hay que ser estratégico. Y miren, los políticos se ponen como camote. Y el que es tu enemigo hoy, en 3 meses puede ser tu mayor aliado, porque esa es la dinámica política. Así que, ¿cómo Puerto Rico debe atender esto? Y quiero porque es un asunto de comunicaciones también, José, que quiero ver cómo se le puede buscar salida a esto, teniendo en consideración que estamos negociando con Mr. Trump, que no es un político habitual y no es alguien que tú sepas por dónde es que va a romper la curva. Mira, vamos a empezar por el mismísimo principio. Presidente Trump comienza esta saga de mensajes en contra del pueblo de Puerto Rico precisamente para el huracán María. En un momento dado, luego del paso del huracán, él hizo unas expresiones diciendo que el gobierno de Estados Unidos iba a estar solidario, etcétera, 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 etcétera. Cuando comienzan los reclamos genuinos en aquel momento de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en contra de la administración Trump, no del presidente, en contra de la inacción de parte de FEMA, de la inacción del gobierno federal, de la lentitud con que se estaban llevando y la crítica a los procesos de reclamaciones que tenían los municipios luego del paso del huracán, comienza un giro completamente y entonces comienza el presidente de los Estados Unidos a hacer estos ataques directamente a la alcaldesa primero y luego al gobierno de Puerto Rico cuando se van dando los acontecimientos de las contrataciones de energía eléctrica, cuando comienzan las críticas a nivel y el interés de los medios norteamericanos en la cobertura de Puerto Rico y cuando ellos comienzan a reseñar en los Estados Unidos la lentitud con la cual el gobierno federal había actuado en aquel momento. Luego de esto ha habido una serie de secuelas de sus mensajes por Twitter. A mí me parece que aunque el gobierno de Puerto Rico tenga que mirarlo con un poquitito más de detenimiento, el asunto de estos mensajes, el presidente, luego de lo acontecido, recuerda que ahora en Puerto Rico vamos a vivir antes del verano del 2019 y después del verano del 2019. Aquí el asunto de la corrupción, el asunto del mal manejo del trabajo de recuperación, del mal manejo de los fondos, etcétera, 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 pues ha causado una seria imagen negativa en los Estados Unidos. Así que el presidente me parece que dentro de su locura, por decirlo de una manera, con el pueblo de Puerto Rico, en un momento en donde nosotros estábamos precisamente al borde de enfrentar otro fenómeno atmosférico, venir con unos mensajes como lo que hizo ayer de ataque al pueblo de Puerto Rico, ataque a las instituciones del gobierno de Puerto Rico y un ataque a la alcaldesa, son completamente innecesarios. Pero en términos de voto no tiene ninguna consecuencia. Cuidado con lo que estamos diciendo. O sea, nosotros tenemos una diáspora de casi 6 millones de personas. O sea, y los puertorriqueños en donde están sí tienen derecho a votar por el presidente de los Estados Unidos. Y como tú bien ahorita estabas diciendo, pero
en caso de la Florida específicamente, que hay una gran concentración de puertorriqueños que tienen derecho al voto, sí el puertorriqueño puede ser clave, no necesariamente tal vez en una elección presidencial, pero sí en una composición congresional. Pero a lo que vamos, y esto nosotros lo habíamos discutido en varias ocasiones y en el programa que tenemos con Colbert Noti1. El elector de allá también está velando los intereses de cómo está él en términos de ser ciudadano del Estado X. Claro. Sí, ¿Sabe? No podemos pensar que un tuit de Trump hablando de Puerto Rico es el que va a decidir la decisión que tome un votante puertorriqueño. Totalmente de acuerdo contigo. En Chicago, que posiblemente piense que Donald Trump está haciendo un buen trabajo porque tiene la economía bien. Definitivo. Bueno, aquí hay que poner en contexto los números. Aquí el presidente Trump, primero, sabe que esto no es un Estado. Segundo, no le representa, por no ser un Estado, lo que serían los representantes y los participación congresional y 2 senadores. Y a su vez también, nos guste o no, que la jurisdicción, ¿verdad?, por decirlo así, los poderes plenarios del Congreso son más bien quien dicta la política pública del gobierno, quien desembolsa esos fondos a través de una pluma es el señor presidente. Y eso, pues con eso hay que bregar. Por eso, que por con tal razón, una llamada le dice, caballo, aguántatelo de Puerto Rico ahí. que es precisamente lo que ha estado haciendo. Así que, por tal razón, yo creo que aquí no hay que exacerbar los ánimos, aquí hay que ver las cosas fríamente calculadas. Y en esa situación y en ese aspecto, yo creo que la misión que deben tener los portavoces que tienen buenos adeptos allá en Estados Unidos es tratar de negociar con el presidente Trump en términos de cuánto yo te doy y tú me das a cambio. Me refiero más bien a los congresistas, por ejemplo, Nidia Velázquez, Luis Gutiérrez ya no está, Serrano, y en este caso la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz, y en ese aspecto yo creo que deben ir más a negociar y a tratar de conciliar. Obviamente, él no le importa, o sea, hay que hacerlo por lo debajo, porque una cosa es la proyección, como hacía el... Sí. En ese sentido, y ahí es donde traigo el punto que le mencioné a José, Nidia Velázquez, José Serrano... y Alexandra Ocasio. Alexandro en no este estaba en momento. aquel entonces. Claro. Estaba Luis Gutiérrez, le votaron en contra al package de ayuda a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque iba en contra de los Dreamers, del proyecto de los Dreamers y todas esas cosas que se utilizaba, que era primordial y prioridad para ellos en sus distritos. Lo que estoy diciendo es que sí, ellos son puertorriqueños, pero al final del camino, ellos van a estar velando los votos que los eligen a ellos. No, y velan por la situación y las asignaciones de sus distritos. Ese es uno de los puntos, pero también hay que ver que las elecciones están a punto de caramelo y las encuestas todas colocan a cualquier candidato demócrata por encima, casi en el doble de número del presidente Trump. O sea que yo creo que este contexto se tiene que dar en la cuestión de lo que es la próxima elección, no con lo que ya tenemos. También hay que señalar, el Congreso cambia cada 2 años, el Senado cambia cada 6. O sea que nosotros, entiéndase, los puertorriqueños tenemos que estar en sintonía con los que nos representan a nivel de Estados Unidos nacional, como se le llama ahora, y tratar de empujar esa agenda doméstica y local en Estados Unidos, pero no irse en confrontación con el señor presidente, porque eso lo que va a hacer al final del día es exacerbar más los ánimos, polarizar más el asunto. Y a mí me parece que la señora gobernadora Wanda Vázquez, en su alocución en el día de ayer y antes de ayer, por la cuestión de María, cuando se la abordó sobre el tema de Trump, fue bastante parca. Y fue bastante, diría yo, se distanció de la situación, bastante elegante. Sí, ella no quiere controversia porque yo creo que entiende. Definitivo. Y yo creo que el error de Ricardo Rosselló es decirle, si the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth. Claro, eso tuvo su resultado, porque también, si recuerdas, cuando eso ocurrió, fueron los midterms en el 2016. Y eso también había una competencia directa e indirecta por ejemplo, Florida, con el senador que salió electo Nelson y los otros más. Y en ese sentido, pues por eso se dio esa situación. Pero ahora estamos en un cooling period que obviamente nosotros necesitamos eso y ellos necesitan también de nosotros. Hay que poner ese aspecto también. Para mí, y viendo cómo las campañas locales se trabajan en los Estados Unidos, la fuerza que tienen los distintos grupos y sectores es que bajan en bloque.
La comunidad puertorriqueña todavía no ha madurado en los Estados Unidos para llegar a ese punto de bajar en bloque. ¿Qué es bajar en bloque? La comunidad y las campañas que yo, la campaña más fuerte que yo vi fue la campaña para la alcaldía de Filadelfia entre John Street y Sam Katz, que era el candidato republicano. Y ellos semanalmente se estaban peleando el apoyo de las uniones. Por ejemplo, si aquí el movimiento sindical decide apoyar a X candidato, tienen que estar todas las uniones bajo ese candidato. ¿Qué pasa? Eso en Puerto Rico no pasa. La UTIEL puede estar por un lado, la UIA por otro lado, la SPT por otro lado, y aquí eso no pasa. La comunidad negra, la comunidad asiática, la comunidad judía endosan candidatos que se comprometen con las necesidades de esas comunidades. Es que Puerto Rico tiene esa diáspora o esa gente que vive fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos continentales, tiene que desarrollar unos intereses en común que sean los que le van a exigir a los candidatos al Congreso. Claro, yo licenciado, sobre ese particular, recuerda, Gary, que la comunidad puertorriqueña allá, aunque se le identifica como comunidad puertorriqueña, son hispanos, son latinos. Tú estás hablando de los negros, tú estás hablando de los judíos, tú estás hablando de las uniones, tú estás hablando de los latinos, incluyendo a la comunidad puertorriqueña. ¿Qué ha tenido que hacer la comunidad puertorriqueña? Adentrarse en los procesos políticos internos en los estados, postulando personas, teniendo liderato político de poder para poder, dentro de la necesidad de la comunidad hispana, atender sus asuntos como comunidad puertorriqueña específicamente, con miembros de las legislaturas estatales, senados estatales y, en este caso, 3 miembros en este momento, 3 puertorriqueños miembros del Congreso de los Estados Unidos. Además, tú bien sabes allá que las luchas de las clases minoritarias se hacen por alianzas. O sea, tú vas al estado de Chicago, por ejemplo. Pero está el modelo de la comunidad cubana en Miami. Más allá de los latinoamericanos, la comunidad cubana en Miami es respetada. Es bien poderosa y sobre todo en el partido republicano. Correcto. Y lo que quiero decir también, y un poco coincido con lo que plantea el compañero Gary Rodríguez, es que aquí los latinos, entiéndase los puertorriqueños, ahora es que están empezando a organizarse. Pero si uno no se va a la historia, ¿quiénes son los que votan en Estados Unidos? No son los afroamericanos, no son necesariamente los judíos. Los judíos tienen un poder económico bastante grande, pero quienes realmente votan es el white average person, que muchos de ellos son desempleados, algunos de ellos viven del mantengo también. Entonces, esa gama está bastante organizado y sobre todo Trump los ha podido también alinear. En la situación de Puerto Rico estamos lamentablemente mal acostumbrados a la polarización, a ver las cosas o rojos o azules, o en este caso a nivel nacional, demócrata y republicano, y no hemos podido adentrarnos en las estructuras del Partido Republicano que van en contra de la posición de Trump, que son bastantes. Si uno se pone a ver los próximos retos primaristas que él pueda tener, aunque quizás prevalezcan en esa primaria, son bastante fuertes. O sea, el sentido de oposición dentro del Partido Republicano, de lo que es el trumpismo, está bastante sólido. Hay que ver si se manifiesta en la próxima elección. Y no podemos necesariamente concentrarnos los puertorriqueños entre si somos demócratas o republicanos, sino entrar en la contienda de ambos partidos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final del día, como también mencionó el compañero, todos ellos están velando por sus intereses en sus distritos. El que piense que Puerto Rico es prioridad para Alexandre Ocasio no sabe nada. No sabe nada de política. No es la prioridad son los puertorriqueños que viven en ese distrito y son los que, oye, por alguna razón que pueden tener otras necesidades. Por alguna razón tuvimos a un Luis Gutiérrez que estuvo allí, yo no recuerdo cuánto tiempo. Yo trabajé con un congresista en Washington D.C. de Texas que llevaba allí desde el año 1982 y salió en el 2012, me parece que salió, o sea, estuvo, no sé, un periodo bastante largo en términos numéricos, pero su prioridad eran lo que llaman en buen español sus constituyentes, no necesariamente lo que es Puerto Rico. Y nosotros tenemos que ser más inteligentes en términos de movernos en esas estructuras de poder, exigiendo y sobre todo poniendo personas electas desde la legislatura municipal, de abajo hasta el congresista más alto, porque así es que se gana en la democracia. No se gana por tweets, no se gana hablando necesariamente, se gana ejecutando y sobre todo enlistándose para votar. Y definir cuáles son los temas.
¿cuáles son los temas que la comunidad en bloque puede bajar? Si yo tengo, mira, yo tengo 6 temas aquí importantes. El asunto de la ayuda federal a Puerto Rico, el asunto de la descolonización de Puerto Rico, el Self-Determination Process, el que se aumenten los beneficios en igualdad de condiciones de Medicare, de Seguro Social. Esos son los hechos importantes para la comunidad puertorriqueña que atienden en Puerto Rico. Pues si esos son los hechos importantes que todos podemos estar de acuerdo, pues mire, vamos nosotros a esta organización, la comunidad puertorriqueña endosa a Marco Rubio, por darte un ejemplo. Pues porque Marco Rubio atiende las situaciones, pero yo creo que de los peores ejemplos en ese sentido de que la comunidad puertorriqueña debe ayudar al que ayude a Puerto Rico, lo dio el exgobernador Ricardo Rosselló, porque no hay político en los Estados Unidos que se haya portado mejor con Puerto Rico que Rick Scott, cuando fue gobernador de Florida. No existe, no existe. Y de momento viene Ricardo Rosselló, que decía, el que ayuda a Puerto Rico, nosotros lo vamos a ayudar en los midterm elections. Entonces viene, se va con Bill Nelson. Que Bill Nelson pues, ha hecho sus cosas, pero jamás tú lo podías comparar con el apoyo que dio Rick Scott, José. Eso, ¿sabes? Todo el mundo está claro de eso. Pues entonces ahí empiezas, y yo se lo critiqué aquí, empiezas a llevar el mensaje incorrecto, porque tú lo que tienes que decir, mire, a mí no me importa si yo soy demócrata y él es republicano. Ese tipo respondió por Puerto Rico, la comunidad puertorriqueña tiene que apoyarlo, lo debe apoyar. Y también hay que exhortar a los puertorriqueños que están en la diáspora, que son millones que nos ven a través de este programa. Que nosotros. Yo creo que nosotros somos la diáspora. Inscríbase, vaya a votar, inscríbase, envuélvase en el proceso tan sencillo como el de la Junta de Condóminos donde usted vive, para que usted vea lo que es la democracia, porque aquí en Puerto Rico nos hemos mal acostumbrado a que los políticos nos resolvían toda la vida, y ya nos dimos cuenta que ayer, por ejemplo, yo estaba viendo televisión, viendo lo que estaba pasando y veía a los alcaldes con un release form. Decía, usted no se quiere ir, fírmeme aquí que yo no soy responsable. Esa es la nueva era. Sí. Ya el padrinazgo político de que el político va a proteger al ciudadano, eso no es así. Ahora el ciudadano tiene que protegerse a sí mismo, exigirle al Estado, pero siendo partícipe del proceso, no pretendiendo estar votando para que después a los 3 años y medio, 4, entonces volver a salir a votar o a quejarse durante el proceso sin hacer nada. Además de la gran oportunidad que tenemos de convertirnos en una comunidad significativa en términos electorales. La gente aquí vota y participa. Mira aquí el ejemplo sobre el Puerto Rico, 80%. Sobre el 80% de la sale a votar. Aquí es de los jurisdicciones más altos. Ha bajado. Sí. Pero es normal por múltiples situaciones. Allá el 36 al 43% son los que eligen los congresistas. Oye, y otro asunto también, Miami es un ejemplo. O sea, los congresistas de Florida, que son republicanos en su mayoría todos, y todos los representantes políticos, se sientan de tú a tú con Donald Trump en la mesa y negocian. ¿Ustedes han escuchado al señor Donald Trump hablar mal de Florida porque va una tormenta para allá? No. Pues nosotros podemos hacer lo mismo. Mira, sobre ese particular, Gary, y yo creo que es bien importante que se tome en consideración. O sea, como bien dice el licenciado, yo creo que la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos tiene una gran oportunidad en este momento, dadas las circunstancias de esta presidencia en específico. O sea, Donald Trump ha presentado legislación, ha opinado y tiene claramente una agenda en contra del hispano. Eso se ha visto, o sea, en sus acciones me refiero. Así que en este sentido es momento en que el puertorriqueño, porque dando un paso atrás, el puertorriqueño va a los Estados Unidos y es puertorriqueño. Pregúntale a un puertorriqueño si se siente identificado con los latinoamericanos. Pregúntale. Todavía te va a decir que no. Todavía te va a decir que no. El puertorriqueño es puertorriqueño. Pero o sea, porque también muchos de ellos acaban de llegar. No está bien, sí, pero porque no son ciudadanos americanos y no tienen que pasar las vicisitudes que pasan todas las repúblicas. Y las necesidades del hispano, del latino que está en los Estados Unidos, no es la del puertorriqueño, precisamente por eso mismo que tú me estás diciendo. El asunto de inmigración, que es un asunto primordial en la lista de cualquier latino. Nosotros no lo tenemos. Nosotros no lo tenemos. Eso para nosotros no es issue. Y en ese sentido, yo creo que es el momento, y ahora mirando cómo se está dando el proceso político allá, toda esta necesidad y toda esta estrategia del Partido Demócrata de ir sobre precisamente el voto hispano. Fíjense que están todos los candidatos a presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata tirándose su línea, su oración, buscando ese voto del hispanoparlante en los Estados Unidos porque sabe
que si logra activar esa comunidad de millones de personas en los Estados Unidos, puede tener un cambio considerado Pero en Trump las no está elecciones. tan flojo con los latinos. Bueno, tiene sus Trump aliados. tiene sus aliados. El bloque Florida, Tiene Texas. un bloque de Florida. Como lo han pintado, que es el presidente antilatino, él no está tan flojo con los latinos porque tiene Claro. apoyo y tiene muchas comunidades que están con él. ¿Por qué? Porque las necesidades de ellos están ya atendiendo. como residentes de los Estados Unidos continentales se atienden. Y al final del camino, la gente vota cómo está su bolsillo. La gente vota si tiene trabajo, si tiene oportunidades. Si Y mejoró el sistema de educación, si mejoró el sistema de salud, si el sistema de salud es ¿sabe? considerablemente Entonces bueno. nosotros ya tenemos que internalizar, y el asunto del package de Puerto Rico fue el mejor ejemplo. Al final del camino, los grandes amigos de Puerto Rico en el Congreso nos dejaron solos. Nos dejaron solos cuando le votaron en contra al package de ayuda a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el package no atendía unas cosas que eran prioridades para los distritos que ellos representaron. O sea, ese de ser amigo de Puerto Rico es de la boca para afuera. Óyeme, y yo creo que también hay que tomar en consideración un punto. En el momento en que se solicita y se comienzan a hacer las asignaciones para Puerto Rico, Estados Unidos había tenido los fuegos Forestales en California. forestales en California, Harvey en Texas y dos situaciones climatológicas Michael también. en Florida y en North Carolina. Así que habían otros elementos dentro de esa asignación en bloque que se iba a dar. Yo, mirándolo así desde la justa perspectiva, hay que mirar a este señor, mirar las redes sociales sobre ese particular, no cogerlo tan a pecho. Ya sabemos que él va a seguir con esto, con este tipo de insinuaciones. Y quien se sienta aludido, si tiene el poder mediático de poder hacerlo, respóndanle. Yo creo que la comisionada residente fue un poquitito, estuvo un poquitito lento su acción o su reacción sobre las expresiones y fue muy liviana en la contestación que ofreció ayer en la conferencia de prensa. Y mi consejo a la comisionada residente, mira, si a mí me preguntan, yo estoy en la posición que ella está, yo le diría, es que para mí la prioridad es Puerto Rico, yo no voy a entrar en controversia o desautorizarlo, pero tiene que ser algo contundente que tampoco cree algún tipo de incertidumbre, ya sea de un lado para otro, como tú muy bien señalas. Y otro asunto también. Y vamos a poner algo que no se nos olvide, la delegación republicana en la convención de los republicanos le votó en contra a Donald Trump, presidida por la comisionada residente. ¿Sabe? También hay que poner todas esas cosas en perspectiva. Y otro asunto que también quiero decir, y con esto ya pero termino. ya está en su comité de campaña. Después de Harvey y los fuegos forestales en California y todo lo que pasó en Florida, vinieron los midterms. Y todo el mundo estaba diciendo que iba a haber una barrida demócrata, una ola demócrata que se iba a hacer. Y no se dio. Y no se dio. Fue cerrado en el Congreso y en el Senado se quedó republicano. Así que... Vamos a hablar de la primaria demócrata. No se vaya, licenciado José Enrico Valenzuela. Vamos a pasar con Chilian O'Day, Noticias Extra. Llegó el momento del café, el azúcar y de enterarte de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo con la nueva plataforma de entretenimiento Noticias Extra. Noticias Extra, exclusiva para Nación Z y Z93. Buenos días, soy Chirlian O'Day y estas son algunas de las informaciones al momento en Noticias Extra. El paso cercano del huracán Dorian por la isla sirvió de simulacro para que Puerto Rico evaluara si está preparado para enfrentar una emergencia, y así lo hicieron las compañías de telecomunicaciones, quienes aseguraron que tienen sistemas más eficientes y reforzados para garantizar la comunicación inalámbrica en toda la isla. Desde el huracán María, las empresas han invertido decenas de millones de dólares en restaurar sus servicios, reforzar su tecnología y ampliar la cobertura. En otras informaciones, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, le pidió al representante del gobierno ante la Junta Fiscal y también director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Elías Atienza, que tome en consideración los problemas con el servicio de agua que atraviesa la municipalidad al momento de disponer los 260 millones de dólares provenientes de un fondo de emergencia para atender daños relacionados al paso del huracán Dorian. La líder municipal sostuvo que desde hace 2 años hay personas que en un mes solo tienen agua una semana en
es su municipio. Por otra parte, el senador independentista Juan Dalmao compartió una imagen en sus redes sociales celebrando que su hijo Gabriel continúa libre de cáncer. El legislador agradeció a sus seguidores por las oraciones para Gabriel, que un día como hoy, hace 3 años, fue dado de alta. En noticias internacionales, el Salvamento Marítimo de España rescató a 208 migrantes en el mar Mediterráneo en 24 horas. Los migrantes viajaban a bordo de 3 botes que fueron interceptados en el mar de Alborán, al este del estrecho de Gibraltar, que es una de las rutas más habituales para llegar a Europa por mar desde el norte de África. Hasta mediados de agosto, el número de migrantes que llegaron al país por mar cayó en un 42.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, nos consigue como Noticias Extra. Yo regreso con más información en mi próxima intervención. El centro de casi todos los deportes es una pelota. El béisbol, el baloncesto, el tenis, fútbol americano y el soccer. Nación Z no podía quedarse atrás. Aquí el único que habla de deportes es la pelota. ¿Qué más sabe de deportes en Puerto Rico? Tato Hernández en Somos Deportes. How you doing, everybody? My name is Tato Hernández with Nación Z. ¡Ja, ja! Conmigo sí que sí, 93.7 FM and Mega TV by Spanish Broadcasting System. Toma, papá, ¿cómo te quedó el ojito? ¡Buah! Tato Hernández en la casa. Mira quién está aquí, el Little Shrek. Ah, camarito como el mío, papá. Se acerca septiembre 15, segundo día nacional Howard del Megabaj. Está en pantalla, entrada gratis. Lo voy a grabar para TV porque lo vamos a pasar por aquí por Mega TV. De eso pues venimos hablando más luego. ¿Qué está pasando? El softball, buen paso. En nuestro equipo de softball está jugando el clasificatorio olímpico de las Américas. Le ganó 13-0 al equipo de las Bahamas. Tienen 3-0. Tienen que jugar con Canadá y con Cuba. Aquí hay 2 boletitos. Los 2 que ganen ahí van directos para las Olimpiadas. En el voleibol femenino, en espera Guaynabo por quien gane de Mayagüez y Junco. Y todavía quedan oportunidades de medalla en los Paralímpicos allá en Lima, Perú, porque el equipo de baloncesto de silla de ruedas le quedan 2 jueguitos. De ganarlo, están optando por la medalla. Así que Dios quiere, tengo mucha fe. También hay 2 nadadores que están en finales hoy, así que vamos a orar para que esos nadadores y competidores nuestros traigan medallas panamericanas en los Paralímpicos. Este es Tato Hernández, Nación Z, Somos Deporte. Achero, give it up, my friend. No te vayas a escuchar el Quédate con Nación Z. Que lo próximo es... ¿Cómo los puertorriqueños pueden empezar a tomar poder político en sus distintas comunidades? Vamos a hablar de cosas y historias que han tenido éxito en comunidades puertorriqueñas a través de los Estados Unidos, así que no se despegue de Nación Z, la conversación que usted prefiere en la mañana. Llévatelo.